Hola, 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 ¿qué tal, queridos corsarios digitales culturales que estáis más allá del 107.4, del 107.2 y o del 96.8 de la frecuencia modulada? Hoy el corsario digital, que soy yo, cultural, que también soy yo, vamos a hablar de un enigma, de una sociedad que desapareció bajo el tiempo, que tiene más años que los calzoncillos de don Ricardo y que al final... Don Roge se ríe, es que después... Don Roge, buenos días. Buenos días, no me esperaba esa metáfora, perdón. Pero le ha sonreído y después dice que don Ricardo le tiene manía y es que es normal, don Roge. Pero sí, yo no he dicho nada, yo simplemente he escuchado, estaba esperando otro final y el girito me ha descolocado. ¿Sabes lo que pasa? Que las metáforas a veces uno tiene que pensarlas y un día hablaré de una metáfora que casi le hace a un caballero tener un lío en la universidad. Doña María Barrios, buenos días. Buenos días, amigos. Bueno, ¿sabéis que hoy vamos a hablar de una sociedad perdida que no estuvo por aquí, o sí, parece que no, pero que se llaman los tartesos? ¿Sí o no? ¿Qué son los tartesos? Buena pregunta, don Fernando. Buena pregunta cuando tengo respuesta. ¿Qué son los tartesos? El enigma de los tartesos. ¿Quiénes fueron? ¿Por qué no siguieron? A ver, Roge. Bueno, yo para mí es el eslabón perdido, iba a decir, entre el mundo, iba a decir prehistórico y protohistórico, que tenemos bien documentado en la península ibérica, y lo que sería las sociedades ya con escritura propia, ¿no? Hablamos que en la península ibérica son conocidos, y es una pasada, los dólmenes de Antequera, de finales del cuarto milenio de Jesucristo, que conocemos en la zona de Almería, Murcia, algunos dicen que llega hasta parte del sur de Alicante, la cultura del Algar, una cultura muy interesante que tiene su epicentro en Antas y que el Museo Arqueológico de Almería explica muy requete bien, que estamos hablando que iría entre el año 2200 y el 1600 a.C. Y luego tenemos los tartesos. Tarteso, que hace referencia a esa Tarsis que se nombra en el Antiguo Testamento, es una sociedad que va a conectar las colonizaciones orientales con el mundo, iba a decir, de la península ibérica. Sabemos que en torno al año 1000, año 900 a.C., se sitúa la llegada de los fenicios a la península ibérica, a la ciudad de Cádiz, nuestra Cádiz. Sabemos que hay ciudades como Adra actualmente, y Tarteso es una cultura que para muchos es el primer estado como tal que hubo, con el famoso y mítico rey Argantonio, que en un principio se situaba en el Valle del Guadalquivir y que las excavaciones arqueológicas están llevando ya hasta el Valle de Guadiana. El verano, que buena época para las excavaciones arqueológicas, buena época para leer, nos ha permitido conocer el trabajo fantástico que desde el año 2015 están haciendo en Badajoz, en una población que se llama Guareña y concretamente en un yacimiento de Casas de Turuñuelo, que seguramente María conocerá muy bien, que es una auténtica barbaridad arqueológica. Es una auténtica barbaridad arqueológica. Estamos hablando de un yacimiento que se sitúa más o menos entre el siglo IX y el siglo V a.C. Jesucristo y que es un edificio excavado en la tierra de 2 plantas, que tiene un patio brutal de más de 120 metros cuadrados, donde en un momento determinado estas personas, no sabemos bien por qué, hicieron un sacrificio masivo de animales, más de 50 esqueletos de caballos encontrados, vacas, algunos cerdos, un perrete. Parece ser que en un ritual que selló para siempre ese edificio. Entonces, más allá del tesoro de Carambolo, que sabemos que el oro siempre deslumbra a todo el mundo, este yacimiento de Turuñuelo es espectacular porque nos habla de una sociedad muy estructurada, muy organizada, que es capaz de hacer un gran edificio enterrado, un gran túmulo enterrado de 2 plantas y que además tiene unos ritos muy refinados, en el sentido, aunque sea matar animales, muy refinados por cómo lo llevan a cabo. Por todo eso, Tarteso es una cultura que nos llama tanto la atención. María, ¿qué añadimos? Pues mira, estaba hablando don Rogelio del tema de Casas de Turuñuelo, que es una verdadera locura, y estaba hablando de esa hecatombe, ese sacrificio de animales, se llama a nivel histórico, se llama una hecatombe, que de ahí viene la palabra de esto es una hecatombe cuando pasa algo horripilante, ¿no? Y es cierto que no sabemos mucho de los tartesos, pero sí sabemos algo. Para empezar, hay que ponerlos un poco en el espacio y en el tiempo, don Fernando. Y
la gente que nos está escuchando tiene que saber que Tartesos o el mundo tartésico es anterior a los íberos. O sea que antes de los íberos estuvieron ellos, por aquí. Antes de los íberos estuvieron ellos en una parte de lo que hoy es la península ibérica y que es el sur-oeste, ¿no? Entonces, Tartesos sería, pues eso, una civilización o la primera gran civilización protohistórica del suroeste español de la provincia. Y decimos protohistórica porque nos estamos encontrando a nivel arqueológico con un problema, y es que sí sabemos que tenían algo de escritura, pero no hemos encontrado todavía esa piedra roseta que necesitamos para saber identificar lo que decían. Es decir, en algunos yacimientos se han encontrado algún tipo de tablilla con un simbolismo que los arqueólogos presuponen que es escritura, pero no sabemos lo que nos decían, no sabemos lo que nos contaban. Lo que sí sabemos es que existieron, y cada vez se va sabiendo un poquito más de esta grandísima civilización que muchos historiadores, por cierto, y esto hay que decirlo, hablaban de ella no hace más de 50 años como algo que era totalmente inventado por estos españoles que están locos. Esto es así. Es decir, se dijo que Tartesos nunca existió, que era algo mítico, que no era verdad, hasta que se empezó a indagar, no solo con este tesoro del Carambolo, sino también en Canchorroano o en este grandísimo yacimiento de Casas de Turuñuelo, donde cada año o en cada partida arqueológica cada vez se va encontrando algo nuevo. Una cosa muy curiosa, Roge ha hablado y yo he hablado también de esta hecatombe, estas 50 restos de animales grandes que constituyeron un rito de clausura. Es decir, no sabemos por qué esta gente allí en Extremadura hizo un templo fascinantemente fabuloso, impresionante, y por algún motivo que desconocemos realizó en un momento concreto de la historia un rito de clausura que significa destruir su propio templo. Asesinaron a 50 caballos en este ritual y además quemaron el edificio y después, no contentos con ello, lo sellaron cubriéndolo de tierra. Bueno, eso de todas maneras, vamos a ver, doña María. Y ahora le doy paso a don Roge, que quiere comentar alguna cosa que creo. Simplemente, es que usted ha visto pocas películas de terror. No me gustan mucho. Es la película de terror donde una civilización tapa no sé qué, no sé cuántos y llegan los pavos de nuestra etapa, lo destapan y pasa lo que pasa. Roge, ¿ibas a apuntar algo? No, que se asocia mucho esta cultura tarteso con todo lo que es la minería del sudoeste peninsular. Es decir, la importancia del comercio, ahora que se habla tanto de aranceles, de globalización, de comercio mundial, como a inicios del primer milenio antes de Jesucristo, la importancia de las minas de la provincia de Huelva y de Sevilla como elemento fundamental para la entrada en contacto con los pueblos orientales. Porque con Tartesos hay dos teorías. Nacen de la evolución propia de las poblaciones, iba a decir, del neolítico, del bronce peninsular, de época prehistórica, o bien es una fusión, es el resultado de esa fusión o influencia de los pueblos orientales. De hecho, muchos de los ídolos y de las piezas tienen rasgos que parece que vienen de la franja sirio-palestina. Eso es interesante. Y más interesante todavía, relacionado con lo que ha dicho María, es el final de esta civilización, que no la conocemos y que desaparece sin dejar restos arqueológicos que nos puedan dar señal de pues, terremotos, como pasa con la cultura minoica o grandes guerras, etcétera. ¿Por qué desaparece Tartesos? Es otro de los grandes enigmas de la arqueología ibérica, ¿vale? Porque también hablamos de España y territorio portugués. Por ejemplo, Fernando, para que tú te hagas una idea de lo misteriosa que es esta civilización, vamos a llamarla ya civilización, porque se merece llamarla civilización, se encuentran en Casas de Turuñuelo, se encuentran unas esculturas, no eran de bulto redondo, que probablemente iban colgadas en los frisos, que yo animo a todo quien nos esté escuchando que lo busque en Google, se llaman los rostros de Turuñuelo. Bien, pues hasta que se encuentran los rostros de Turuñuelo, todo el mundo pensaba que la cultura tartésica no esculpía figuras humanas. Y esto se encontró hace 3 años. Es decir, de Tartesos, o de Tarteso, porque ahora le han quitado la S final, es más lo que desconocemos que lo que conocemos. Y el yacimiento tan grande de Casas de Turuñuelo solo está excavado a un 40-35%. Nos quedan muchísimas sorpresas. Sí, no, y lo curioso del tema, un poco, es la importancia
Yo siempre lo digo, de dejar escrito lo que haces. Porque si no dejas escrito lo que haces, se pierde en el tiempo. Roge. Y yo, por último, quisiera destacar la importancia que tiene la arqueología, por ejemplo, para generar trabajo en esa España que se llama vaciada, en esa España rural. Entonces, me parece muy interesante, no solamente a los que nos gusta mucho la historia y pasamos horas viendo estas cosas, estos vídeos, hablando de civilizaciones ya que no existen, sino sobre todo desde el punto de vista económico, como este pueblo, esta localidad guareña, se ha visto beneficiada por la llegada de dinero para las excavaciones arqueológicas, por los puestos de trabajo que se genera, trabajo para la población local y también por visitantes como nosotros, que nos gustan estos temas y que vamos a visitar. Entonces, la arqueología, que para muchos es un gasto, para otros es una inversión y de las buenas. Y deberíamos... Entonces, ¿me quieres decir, don Rogelio, que allí no han hecho lo mismo que aquí cuando encontramos la Venus? Parece ser que no. Parece ser que no. Y animo a todos nuestros oyentes a que vean algún vídeo, porque hay programas de televisión española, Arqueomanía, que está muy bien, de Pimentel, que tiene un especial sobre la cultura de Tarteso, que es espectacular, y que sale este yacimiento, que vean lo espectacular que es, que seguro que más de uno se va a animar a ir a Extremadura a buscar estos yacimientos porque están muy, muy, muy chulos, de verdad. Fíjate que yo relacionaría al que le guste también leer, precisamente de Manuel Pimentel, un libro fabuloso, además es muy pequeñito, estaba buscando porque lo tengo por aquí, pero ahora mismo no lo encuentro, debe estar más arriba, que yo me lo leí hace 2 o 3 años, o un poquito más, que se llama Leyendas de los Tartesos y es maravilloso. Sí, o sea, no, pues Roge creo que tiene que irse ya. Sí. Las obligaciones familiares me apremian, señores. Se va a ver señoras. a los tartesos. Se va a ver Sí. los tartesos. Pues me quedo con María estos últimos 3 minutos que nos quedan. Don Roge, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Chao, hasta la semana que viene. Pues Y María. vosotros diréis, pero el tema de los tartesos, que es todo un misterio. Bueno, es todo un misterio, pero las fuentes clásicas, don Fernando, nos hablaban de ellos. Heródoto en el siglo V ya habla, que es la fuente más importante, Heródoto ya decía, hablaba de los tartesos, que eran un reino organizado, hablaba de este rey Argantonio, que yo os invito a que lo busquéis en Google porque es una maravilla lo que dice de él, pero Estrabón, lo que pasa es que Estrabón es del siglo I antes de Cristo, también habla de que estos tartesos estaban, o Tarteso estaba junto al río, el río Guadalquivir, el Baetis. Después tenemos, pues no sé, Pausanias también hablaba, es decir, hasta Plinio el Viejo nos comentaban y afirmaban que existían ellos, que era un pueblo que conservaba este nombre de tartesos y que se dedicaban, eran muy ricos porque tenían mucha minería. Es decir, que esto no es una leyenda, esto es una realidad que tenemos en la península ibérica, que eran nuestros antepasados con toda probabilidad y de la que existen muchas incógnitas todavía. Pero tú fíjate que a lo mejor otras sociedades que pueden ser más o menos avanzadas, pero se cuidaron mucho de contar qué es lo que hacían y al final se han quedado. De Roma conocemos mucho, de Grecia conocemos mucho por lo que escribieron los griegos, hicieron los griegos y los romanos que lo replicaron, y hay civilizaciones que entran. Claro, el tema de la escritura y el tema de la conservación, a tener en cuenta que nosotros entendemos historia pura, la historia, el concepto de historia, no la protohistoria. La historia es el momento en el que encontramos civilizaciones con escritura, pero don Fernando, lo que te le he dicho, los tartesos parece ser que sí la tenían, lo que pasa es que era tipo cuneiforme, como la de Mesopotamia, como la de los sumerios. Tengo por aquí el libro La historia empieza en Sumer, que habla de que encontraron hace no mucho, una biblioteca con todas esas tablillas, pero hasta entonces se pensaba que esta gente, que los sumerios no escribían nada. Y no solo escribían, sino que el poema de Gilgamesh es una verdadera locura, el Enuma Elish, o sea, eran muy ricos escribiendo. A lo mejor con los tartesos nos pasa exactamente lo mismo. No significa que no tuvieran escritura, simplemente todavía no hemos encontrado lo fuerte que hay No hemos encontrado y no los entendemos. La piedra Rosetta. Y a lo mejor, quién sabe si con inteligencia artificial ahora y con las capacidades de proceso son capaces de empezar a entender. Lo que pasa es que no debe ser tan fácil, porque si no fuimos capaces de entender algunas lenguas hasta que tuvimos la piedra Rosetta, que era una especie de tablilla de traducción entre las tres, no sé, habrá que esperar. Más que nada porque es una pena estas civilizaciones que existen, que las tuvimos aquí, muy cerca, que no sabemos hasta dónde llegaron, y al final un día se acabó, como Troya.
En fin, es lo que hay. Doña María, como Troya, como los tartesos, nosotros la parte cultural del programa se acaba y nos vamos al cine. Así que muchísimas gracias, doña María, y nos vemos la semana que viene. Un placer, don Fernando. Venga, hasta luego, María. Chao.